Vamos a comenzar con el primer problema. El primer problema de la guía que vamos a resolver es el 13.27. Dice, en una segunda prueba, las coordenadas de posición en metros del helicóptero del ejemplo activo 13.6 están dadas como funciones de tiempo, del tiempo, por, para x, 4 más 2 veces t, para y, igual a 4 más 4t más t cuadrado. Literal A, dice, ¿cuál es la magnitud de la velocidad del helicóptero en el tiempo de 3 segundos? Literal B, ¿cuál es la magnitud de la aceleración del helicóptero en tiempo de 3 segundos? Vale, vamos con la resolución. Dice, vale, esto es lo mismo del problema de lo que en inglés. Entonces, nosotros tenemos ambas ecuaciones para, para el desplazamiento. Entonces, ¿qué hacemos con ambas ecuaciones? ¿Qué nos pide encontrar? La magnitud de la velocidad, ¿verdad? Y la magnitud de la aceleración. Entonces, si tenemos la ecuación de la posición, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para encontrar la velocidad teniendo las ecuaciones de la posición? Derivar. Derivar, ¿va? Entonces, derivada de una constante, 0, ¿eh? Derivada de 2 veces t, 2. Ahora, con la otra ecuación, derivada de 4, 0. Cero. Derivada de 4t, 4, 4. ¿eh? Ahora, derivada de t cuadrado, 2. ajá. Y a la t le restamos un exponente. 1 al exponente, quiero decir. Vaya. Entonces, ya tenemos las ecuaciones de la velocidad. ¿Qué vamos a hacer ahora? Derivar nuevamente para obtener las ecuaciones de la aceleración. Derivada de 2, 0. Derivada de 4, 0. Derivada de 2t, 2. Ahora, en el tiempo t igual a 3 segundos, nosotros tenemos que la posición es 10 en x y 25 en y. Eso surge de sustituir ese 3 en esto de aquí, ¿ves? 3 por 2, 6, más 4, 10. 3 al cuadrado, 9. Más 3 por 4, 12, más 4. Eso nos da 25. Ahora, 2. La velocidad en x es constante, solo la reescribimos. La velocidad en y le sustituimos ese dato. Sería 3 por 2, 6, más 4, 10. La aceleración en x es 0 y la aceleración en y es una constante, 2 metros por segundo. Ahora, para la magnitud de la velocidad, ¿qué hacemos? Como sabemos que la velocidad en x, lo podemos decir que es como un vector, por decirlo así, porque tiene magnitud, dirección y sentido, ¿verdad? Tiene signos positivos si se fijan. La velocidad en y también tiene signo positivo, entonces son dos vectores en los ejes positivos. Pero encontramos la magnitud de la velocidad porque estas son las componentes. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos Pitágoras, ¿verdad? La hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus catetos. Entonces nos da 10.2 metros por segundo. Esta es la magnitud de la velocidad. Lo mismo hacemos con la aceleración. En este caso, como la aceleración en un eje era 0, la aceleración va a ser igual a la aceleración en ese eje. Vaya, hasta ahorita creo que no tienen dudas, ¿verdad? O si tienen alguna duda me pueden preguntar.
Confírmenme que entendieron para poder continuar. Tú habías dicho que en el X el 10 metros y el Y el 25 metros lo habías sacado al sacar la sustitución de las exposiciones de arriba. Ajá. Para Ah, X y para Y. ya. Gracias. Bueno, ¿alguno tiene otra duda? Nadie tiene dudas, entonces voy a continuar. Vamos con el problema. Con el problema 13.72. Pero vamos a necesitar el problema 13.70 para poder resolverlo. Dice, suponga que usted está diseñando un mortero para lanzar una cuerda de salvamento desde un guardacostas a un buque en zozobra. La cuerda está unida a un peso que es lanzado por el mortero. Ignore la resistencia aerodinámica y el peso de la cuerda para su análisis preliminar. Si se desea que la cuerda alcance un buque que se encuentra a 300 pies, cuando el mortero se dispara a un ángulo de 45 sobre la horizontal. ¿Cuál es la velocidad inicial en la boca del mortero requerida? Vaya. Lo que tenemos que hacer simplemente es sustituir en esta fórmula de aquí, que es la fórmula del alcance. Lo que tenemos que hacer es citar esta fórmula del alcance y como si se fijan nos pide velocidad inicial. Lo que tenemos que hacer es despejar esa velocidad inicial de aquí y sustituir los datos que nos dan. En este caso, en esta solución suponen que está a 91 metros. Pero si no me equivoco, 300 pies son 91 metros. Vaya, entonces nos da que para un ángulo de 45 grados tiene que ser lanzado a 29.9 metros por segundo. Vaya, esa es la velocidad con la que tiene que ser lanzado. Un dato que les voy a decir, por si aún no lo saben, es que el ángulo que brinda mayor alcance a un proyectil es el ángulo de 45 grados sobre la horizontal. Cualquier ángulo mayor o menor que ese va a dar un alcance menor si disparamos el proyectil a la misma velocidad. Claro, está eso. Ahora, el problema 13.70, que es de donde surgió la fórmula en que sustituimos, dice, un proyectil es lanzado con una velocidad inicial de 20 metros por segundo. Determina el rango o el alcance, podemos decirle, para un ángulo de 30, un ángulo de 45 y un ángulo de 60 grados. Vaya. Tenemos que la gravedad es 9.81 metros por segundo al cuadrado. La velocidad inicial 20 metros sobre segundo. Entonces, la aceleración en Y es menos gravedad. ¿Por qué menos? Porque va para abajo. Porque atrae hacia abajo, mejor dicho. Vaya. La velocidad en Y es menos gravedad por tiempo más velocidad por el seno del ángulo con respecto a la horizontal. El desplazamiento en Y es menos el medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado más velocidad inicial por el seno del ángulo. Si se fijan acá, lo único nuevo que han agregado es el seno del ángulo. Si se fijan, por decirlo de otra manera, la velocidad es la aceleración por tiempo más la velocidad inicial, y en el otro es velocidad por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Son unas fórmulas que ya conocían. En este caso son negativas porque el efecto de la gravedad, como ya les había dicho, que lo que hace es, si disparamos un proyectil para arriba, es reducirle la velocidad hasta que él alcance una velocidad de cero. Ahora, para la aceleración en X, aquí se simplifica la cosa porque para
Para los desplazamientos en X la aceleración es 0 y entonces la velocidad es una velocidad constante. Permítame. Vaya. Entonces, el desplazamiento es velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo. Vaya. ¿Qué hace este seno y este coseno? Prácticamente es como la velocidad, descomponerla en dos componentes, una componente horizontal y otra componente vertical, si se fijan. Eso es lo que hace. Tomar dos tipos de movimientos diferentes y combinarlos para crear una trayectoria parabólica. Sería algo así. Considerándolo individualmente, el movimiento en X sería así y el movimiento en Y sería arriba y abajo. Ahora, permítame. Vaya, para el ejemplo tenemos que el desplazamiento en Y debe ser 0, ¿verdad? Si se fijan, desplazamiento inicial y el desplazamiento en Y final es 0. Entonces, 0 igual a menos un medio de la gravedad por el tiempo, más la velocidad inicial por el seno del ángulo por el tiempo. ¿Qué hacemos? Despejamos tiempo. Ahora, para el alcance, utilizamos el desplazamiento en X, que es esto, velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo. ¿Qué hacemos aquí? Esto del tiempo lo sustituimos en esto de acá y obtenemos esta fórmula, que es la fórmula del alcance. Pero para encontrar la velocidad inicial, en el caso que nos dieron aquí arriba, por ejemplo, perdón, aquí abajo, lo que tenemos que hacer es despejar la velocidad inicial. Vale, si se fija en esto, para el ángulo de 30 y 45, 30 y 60, perdón, ambos están, por decirlo así, separados en igual medida del ángulo de 45. ¿Qué podemos ver acá? Que ambos tienen el mismo alcance y que el alcance mayor se da en 45 grados, como les había dicho. O sea que si nos alejamos en igual magnitud del ángulo de 45, vamos a obtener el mismo alcance, por decirlo así. Vaya, si tienen alguna duda o si quedó todo claro, confírmenme para poder continuar, por favor. Mira, las ecuaciones que vos planteaste arriba te aparecieron, digamos, así por así o ya están formadas. Son las de la cinemática siempre. Son las de la cinemática, lo único que en vez de decir aceleración, la ponemos como G de gravedad y es negativa, negativa porque es una desaceleración en, en cambio que cuando va para arriba, es una desaceleración. Y lo único nuevo que hemos agregado que han sido los ángulos, que es como que si descomponemos la velocidad en dos componentes, valga la redundancia. ¿Alguna otra duda? Pregunten porque si no asumo que entendieron. Y la idea no es que queden confundidos, sino que entiendan. O todo quedó claro.
Vaya, todo bien ya. Me alegra que me esté dando a entender. Vaya, el problema 13.77 dice: un bateador golpea la pelota a 3 pies sobre el cojín de home. Este es el cojín de home. Y la eleva. El jugador de segunda base la toma a 6 pies sobre el cojín. A 6 pies sobre el cojín, que sería el jugador de segunda base, que es este de aquí. Vale, si se fijan, la pelota hizo un desplazamiento vertical, por decirlo así desde esta vista. Dice 3.68 segundos después de haber sido golpeada, o sea que la pelota tardó de aquí hasta acá 3.68 segundos. ¿Cuál fue la velocidad inicial de la pelota? ¿Y cuál fue el ángulo entre el vector de la velocidad inicial y la horizontal? Vale, ¿cuál fue el ángulo entre el vector de la velocidad inicial y la horizontal? ¿Qué ángulo nos están pidiendo? Este ángulo, ¿verdad? Ese ángulo. Solo que en este caso, este punto debería estar un poquito más acá, porque si se fijan, la pelota se golpea desde un punto sobre el piso. Entonces trazaríamos una línea imaginaria para hacer el diagrama. Vale. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos un movimiento parabólico, ¿verdad? Un movimiento parabólico, que es el movimiento que por lo general se da al lanzar proyectiles. Vaya, excluyendo los proyectiles dirigidos, para que esos se manejan como a preferencia. Vaya, pero lo único que aquí, en esta solución, cambia los datos. Por ejemplo, este es 0.9 metros, que serían los 3 pies, pero si no me equivoco, son lo mismo. Y el jugador de segunda base lo toma a 6 pies. En este caso, lo cacha a 1.8 metros. El 3.68 segundos se mantiene. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos en movimiento parabólico? Que en X el proyectil se desplaza con una velocidad constante, entonces quiere decir que sobre la aceleración es cero, ¿verdad? La aceleración en Y sería menos la gravedad, como ya les expliqué. La velocidad en X, velocidad inicial por el coseno del ángulo inicial. Velocidad en Y, menos la gravedad por el tiempo, más la velocidad inicial por el seno del ángulo. Desplazamiento en X, velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo. Desplazamiento en Y menos un medio de la gravedad por el tiempo cuadrado, más velocidad inicial por el seno del ángulo por el tiempo, más, ¿qué es esto? Es la, la elevación inicial, por decirlo así. La elevación inicial. Vaya. Ahora, cuando el jugador de la segunda base atrapa la pelota, nosotros tenemos que el desplazamiento en X es 38.2 metros. Vaya. No sé si alguien puede encontrar esta longitud haciendo raíz cuadrada de 27 al cuadrado más 27 al cuadrado por abajo. Ajá. Raíz cuadrada de 27 al cuadrado más 27 al cuadrado. 38.18, Vaya, aproximado a 38.2, ¿verdad? Entonces, el desplazamiento en X es 38.2. ¿Qué hacemos? Lo igualamos a esta fórmula de acá.
y le sustituimos el tiempo. Ahora, con la otra fórmula, también le sustituimos el desplazamiento en Y, que sería el 1.8 metros, que es la altura a la cual el jugador de segunda base atrapa la pelota. Tenemos 1.8 metros igual a menos un medio de la gravedad. Esto aquí no es una resta, sino que este menos pertenece al 9.81. No se van a equivocar acá, si se fijan. Vale. Menos un medio de 9.81 por 3.68 segundos al cuadrado más la velocidad inicial por el seno del ángulo, que nos da por el tiempo, que es 3.68 segundos. Vaya. ¿Qué podríamos hacer aquí? ¿Qué podríamos hacer aquí para simultanear este sistema de ecuaciones? Vaya. A mí se me ocurriría hacer esto. Este dato que está aquí restando lo podemos pasar a sumar al otro lado. Ahora, si esta parte de acá es igual a esta parte de acá y esta parte de acá, lo que nos quedaría acá es igual a esta otra parte del lado derecho, ¿qué podemos hacer? Podemos decir que si dividimos esto, parte izquierda, entre la parte izquierda de acá, tenemos que también podemos dividir esta parte de aquí entre la parte de acá. No sé si me entienden ese punto. No sé si me entienden ese punto. Si tenemos dos igualdades, el miembro izquierdo de la igualdad lo podemos dividir entre el miembro izquierdo de la otra igualdad. Lo mismo con el miembro derecho. A eso le llamamos razón. Vaya, pero ¿qué quería llegar con eso? Que, por ejemplo, si esta es lo que nos quedaría en el lado derecho, este término. Si dividimos velocidad inicial por el seno del ángulo por 3.68 segundos entre velocidad inicial por el coseno del ángulo entre por 3.68, perdón, ¿qué obtenemos? Velocidad inicial con velocidad inicial se cancelan, 3.68 con 3.68 se cancelan. Ahora, seno entre coseno, que es tangente. Entonces, ahí estaríamos eliminando la incógnita velocidad inicial y nos quedaría la tangente del ángulo. Ahora, tangente del ángulo igual a esta parte de aquí entre esto. ¿Qué hacemos? El ángulo igual a la tangente inversa de lo que nos quede al lado izquierdo. Y ahí obtendríamos el ángulo inicial, que es de 60.4 grados. 60.4 grados. Ahora, para encontrar la velocidad inicial, ¿qué hacemos? De esta fórmula, que por ser la más sencilla, nos va a resultar más práctico. Velocidad inicial igual a 38.2 entre coseno de 60.4 por 3.68. Eso sería nuestra velocidad inicial de 21 metros por segundo. Vaya, confírmenme si entendieron o si tienen alguna duda. Si no, les vuelvo a explicar. Por mí no hay problema. En eso que sé de dividir, no me quedó muy claro. Vaya. ¿Tenés algún lápiz ahí a la mano? Sí, Vaya. Igual, lo pueden hacer como un ejercicio para todos. Si tienen algún lápiz a la mano, intenten. Ahora, quiero que escriba esta ecuación y este término que aquí está restando lo pasé al otro lado a sumar. Y este término lo dejé independiente, lo dejé solo, por favor. Cuando lo tengas me avisas. Igual los demás.
Ajá. Vale, eso es como otra forma de simultanear ecuaciones, por decirlo así. Vale, ahora, todos sabemos que seno entre coseno nos da tangente, ¿verdad? Entonces, esta parte de acá la puedes dividir entre esto. Va, escribí esto entre esto igual a esto entre esto. Ahí se te eliminaría la velocidad inicial y el 3.68. Cuando lo tengas, me avisas. Quedaría tangente de teta igual a lo que tenemos al otro lado. Y tangente de θ igual a esto entre eso, ¿verdad? Sí. Vale, entonces ahora, vaya, esto es un número, ¿verdad? Y esto es otro número. Y lo reducimos, si lo operamos todo, esto es un número y esto es otro número. Ahora, hacer esa operación y después tangente inversa de lo que te dé, de esto entre esto. Voy a confirmar cuando te dé 60.4 grados. Sesenta punto setenta y cinco, ¿no? 60.75. Ujú. Vaya, supongo que por las aproximaciones. No sé si aproximaste ahí igual. Vaya, pero si te fijas, esa es otra manera de simultanear ecuaciones. Yo podría decir que es un poco más práctico que despejar velocidad inicial de aquí y sustituirla en la otra. Ahí cada quien, ¿verdad? Vaya, como este ángulo se acerca al que te dio, también te va a dar una velocidad parecida a 21 metros por segundo. Vale, si alguno tiene alguna otra duda, hágalo saber o si no, vamos a continuar. Yo aún no comprendí eso. ¿Vale? ¿Vale? No escuché bien. Aún no comprendí muy bien. Aún no. ¿Cómo podría ser? ¿Cómo podría ser? Si querés mando la foto al grupo ahí para que la miren. Bien, ahorita, del procedimiento. Ujú. Mandala y que confirmen ahorita. Que confirmen ahorita para ver si ya les quedó claro. Voy a revisar el grupo de también. Va, me voy a salir un ratito también. Bien.
No sé si alguien más pudo hacer el procedimiento también. Vaya, lo revisaron ya. Sí, ya, ahora quedó un poco más claro. Vaya, a eso se le llama razón. Y se puede hacer con todas las igualdades, cuando tenemos dos igualdades. Es una manera más rápido. Vaya, yo prefiero esa cuando tengo este tipo de ecuaciones que involucran los senos y los cosenos, porque así obtenemos de un solo la tangente. Porque seno de un ángulo es distinto al coseno de un ángulo. La incógnita en ese caso es el, el ángulo. El seno y coseno solo son operadores. Vaya. Podemos continuar ya con el otro. ¿Todo bien, va? Vale, todo bien. Ya. El siguiente. Ah, para la velocidad. Que la envíe el compañero ahí. Para la velocidad ya les había dicho que la iban a sustituir en esta, por ser la cosa más sencilla. 38.2 sobre coseno de 60.4 por 3.78 y eso nos da 21 metros por segundo. Vaya, si entendieron, voy a continuar. Dice, el problema 13.82. Este problema sí es un poquito complicado, tuve que resolverlo porque no especificaba bien. Dice, un mariscal de campo de fútbol americano está parado en el punto A de la figura. Este sería el punto A. Dice, en el instante que el mariscal lanza el balón, el receptor está en B, corriendo a 20 pies por segundo hacia C. O sea que este iba corriendo cuando este le lanzó el balón a 20 metros por segundo hacia C, donde atrapa la pelota. El balón se lanza a un ángulo de 45 grados sobre la horizontal y se lanza y se atrapa a la misma altura sobre el suelo. Vaya, se lanza y se atrapa a la misma altura sobre el suelo. ¿Qué nos está dando esa frase? Que ya no vamos a tener que agregarle esta altura, porque ambas se cancelarían. La altura inicial y la altura final se cancelarían. Ahora, dice, determine la magnitud de la velocidad inicial del balón y el tiempo que está en el aire. Vaya, nos piden velocidad inicial y el tiempo que está en el aire, que sería el tiempo que tarda en recorrer desde aquí hasta acá. ¿Qué podemos decir en este caso? Que el tiempo que tarda este mariscal de llegar de B a C es el mismo tiempo que tarda la pelota de llegar de A a C. Entonces, solución. La aceleración en Z
igual a 0, que sería la aceleración que lleva este jugador. En este caso, el 20 pies por segundo se lo cambia a 6.1 metros por segundo, pero no hay de qué preocuparse porque la resolución es la misma. Ahora, la aceleración de este jugador es 0, la velocidad 6.1 metros por segundo y la posición es 6.1 metros por segundo por el tiempo que tarda en llegar aquí. El desplazamiento, perdón, es 6.1 por el tiempo que tarda en llegar hasta acá. Vaya, pero ¿qué podemos decir de la pelota ahora? Que la pelota no es un movimiento rectilíneo, sino que es un movimiento parabólico. Y tiene una aceleración en y que sería menos la gravedad. La velocidad en y es menos la gravedad por el tiempo, más la velocidad inicial por el seno del ángulo inicial. Ahora, y el desplazamiento en y es menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial por el seno del ángulo por el tiempo. Ahora, para el desplazamiento en x de la pelota es 0, 0, 0 de la aceleración. Velocidad en x es de velocidad inicial por el coseno del ángulo, y el desplazamiento de la pelota es velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo. Va, por decirlo así, este de aquí lo consideramos como el eje x. Aquí donde tengo el cursor es como que si estuviera saliendo de la pantalla el eje y, y el eje z lo consideramos aquí, no necesariamente lo estamos considerando perpendicular a este eje. Ahora, aquí le pudieran haber puesto eje U, por ejemplo, para no generar confusión. Ahora, cuando se cacha el balón, nosotros tenemos el desplazamiento en z de 6.1 metros por segundo por el tiempo, que es el de este desplazamiento. 0, que es el desplazamiento en y, como lo lanzamos a la misma altura que la que aterrizó, esto sería 0, el desplazamiento en y. Menos un medio de la gravedad por el tiempo, más la velocidad inicial por el seno del ángulo por el tiempo. Y el desplazamiento en x de la pelota es velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Si se fijan, tenemos un triángulo con un ángulo de 90 grados, y eso que lo convierte en un triángulo rectángulo. Entonces, a los triángulos rectángulos les podemos aplicar el teorema de Pitágoras, que es hipotenusa igual a la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. ¿Qué es esto que tenemos acá? Si se fijan, hipotenusa es el desplazamiento en x de la pelota. Un cateto es el desplazamiento del jugador y el otro es el 9.1 metros que ya nos dan de datos. Ahora, resolviendo las ecuaciones, nosotros las ecuaciones del desplazamiento de la pelota, el desplazamiento del jugador, la velocidad de... quiero ver. Vale. Perdón. No, vaya. Resolviendo las ecuaciones, nosotros obtenemos las 4 incógnitas, que serían desplazamiento de la pelota, desplazamiento del jugador, velocidad inicial y el tiempo. Sí, estas son incógnitas porque el ángulo ya nos lo da, esas las incógnitas. Ahora, nosotros encontramos que el tiempo es de 1.27 segundos y la velocidad inicial de 11.6 metros por segundo. Pero ¿de dónde salió esto si teníamos 4 incógnitas? Entonces eso surgió de este proceso. Miren. Lo voy a disminuir el tamaño. Vale, lo tenemos ahí para verlo más claramente, pero confírmenme si se ve bien, por favor, y si no lo acerco. Sí, se ve bien, veo. Vale, ahora, desplazamiento jugador
6.1t, esa es la ecuación 1, la ecuación 1. Pero igual a menos medio, aquí solo lo que hice fue reescribir las ecuaciones. Ahora, tenemos que el ángulo es de 45 grados. ¿Qué hacemos acá entonces? De esta ecuación, de la ecuación 4, podemos sustituir la ecuación 1 y la ecuación 3. Ojo, 1 y 3. ¿Qué hacemos aquí? Tenemos esto, ¿eh? Entonces, hacemos lo siguiente. Distribuimos este cuadrado. Cuando estando, como puedo decirle, cuando hay dos variables o más multiplicando entre sí y todo está elevado a un exponente, ese exponente se puede distribuir, es de las leyes de los exponentes. Ahora, tenemos esto, velocidad inicial al cuadrado, más coseno del ángulo, por coseno del ángulo al cuadrado, perdón, por el tiempo al cuadrado. Y igual a 6.1 al cuadrado por el tiempo al cuadrado más 9.1 al cuadrado. Ahora, ¿qué hacemos? Si no me equivoco, tiempo es una incógnita. Vale, entonces no podemos sustituirles el dato. Pero, ¿qué tenemos aquí? Obtenemos una ecuación con dos incógnitas. La incógnita velocidad inicial y la incógnita tiempo. Entonces, usando la ecuación 2, que sería esta de aquí, si se fijan, tiene las dos incógnitas, velocidad inicial y tiempo. ¿Qué podemos hacer entonces? Podemos despejar esta velocidad inicial de aquí. Sería un medio de la gravedad por el tiempo cuadrado sobre seno del ángulo por el tiempo. Medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre seno del ángulo por el tiempo. Este exponente se elimina con este porque a la m sobre a la n es igual a la m menos n. Esa es otra ley de los exponentes, que si se está dividiendo la misma base con dos exponentes distintos, al exponente de arriba le restamos al exponente de abajo. Luego de eso, como en este caso, si se fijan, la velocidad está al cuadrado, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Elevamos al cuadrado a ambos términos de esta ecuación y obtenemos esto. Un medio de la gravedad por el tiempo sobre seno de los ángulos. Ahora, un medio de gravedad es 4.9 y sobre seno del ángulo que es sobre seno del ángulo que sería 45 grados, pero está elevado al cuadrado y nos da 0.5. Entonces, operando estos datos, elevando al cuadrado del 4.9 y dividiéndolo por 0.5 nos da 48.02 tiempo al cuadrado. Y esto ya lo podemos sustituir porque ya solo nos quedan términos de tiempo. Si se fijan, lo podemos sustituir en la ecuación que habíamos obtenido aquí, esta ecuación. Ahora, al sustituirlo y operar este 0.5 nos da 24.01 tiempo a la cuarta, porque tiempo al cuadrado por tiempo al cuadrado es tiempo a la 2 más 2. Esa es otra regla de los exponentes. Entonces, ¿qué hacemos acá? Obtenemos una ecuación a la cuarta, pero si se fijan, esto está a la cuarta y esto está al cuadrado, entonces ambos son divisibles por 2. ¿Qué podemos hacer ahora? Primero que nada, igualamos a 0. Es decir, este término lo pasamos al otro lado y este también. Ahora, podemos hacer la siguiente sustitución. Ustedes en matemática aprendieron que cuando algo está elevado a la cuarta y esto era divisible entre 2 y esto también, podemos hacer una sustitución. Podemos decir que u igual a tiempo al cuadrado. Entonces,
Entonces aquí nos quedaría tiempo al cuadrado al cuadrado. Entonces tiempo al cuadrado es u. Nos quedaría u al cuadrado. Y tiempo al cuadrado simplemente es solo u. Entonces u. Ahí. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos una ecuación de segundo grado. Sí, es una ecuación de cuarto grado que la hemos simplificado como una ecuación de segundo grado. Ahora, si resolvemos, no sé si alguien iba a preguntar algo. Yo, ahí Ajá, tiempo a la cuarta, ajá, le pusiste que u era igual al tiempo al cuadrado. ajá. ¿Se puede hacer eso? ¿Cómo? O sea, Vaya, se te escucha entrecortado. mira que ahí tenés 24.01 t a la cuarta. ¿Me escuchas bien? Ajá. Pero después cuando lo querés sustituir pones que u es igual a t al cuadrado. Exacto, eso ya después. Ah, Va, o no sé cuál. Va. Es que u igual a t cuadrado para disminuirle el exponente este y que este quedara al cuadrado. Va. Otra, otra ley de los exponentes es la siguiente. Vaya, o espero darme a entender que entre paréntesis a la m elevado todo eso a la n es igual a la m por n. O sea que este t a la cuarta lo podemos escribir como t al cuadrado por t al cuadrado. Vaya, ahí está en el grupo, enviaron el mensaje. No sé si puedes revisar. sí, ya lo vi. Vaya, ahora le voy a pedir a Ronald que lo haga con t y que descomponga ese m y n en 2 para que se entienda mejor para este ejemplo. O sea que nos quedaría t elevado, t al cuadrado elevado al cuadrado. Entonces ese t al cuadrado solo es u. Vaya, ¿sí se entendió esta parte o lo vuelvo a explicar? Vaya, vaya, ahí envió la imagen Ronald. T al cuadrado lo podemos decir que es simplemente u. Entonces, t a la cuarta lo podemos escribir como u al cuadrado. Vaya, ya revisaron, ¿verdad? Hola, ya revisaron. Sí, ya revisamos, ya está todo claro. Vaya, entonces, al resolver esta ecuación cuadrática, en este caso con la fórmula general, porque esta tiene aquí un término, entonces obtenemos estas dos soluciones, una solución negativa y otra solución positiva. Pero como, como t es igual a raíz de u, no podemos tomar esta solución. ¿Por qué? Porque nos quedaría t igual a raíz de menos 1.23 y ya sabemos que las raíces de números negativos solo existen como números imaginarios por los signos, perdón, porque menos por menos es más, no menos. Vale, entonces esta solución queda descartada por eso. Ahora,
tomamos la otra solución, 2.78. Entonces, raíz de 2.78 es un número positivo y un número negativo, porque menos 1.27 por menos 1.27 nos da 2.78, lo mismo con los positivos. Pero ¿qué podemos decir del tiempo? El tiempo solo transcurre hacia adelante, ¿verdad? No hacia atrás, por eso no existen tiempos negativos. Entonces, ¿qué solución vamos a tomar? 1.27 positivo. 1.27 positivo. Si se fijan, esta ecuación de aquí arriba tenía 4 posibles soluciones, de las cuales descartamos 3, simplemente por los signos. Entonces, tenemos que el tiempo es 1.27 segundos. ¿Qué podemos ver acá? En la solución que tenemos, que el tiempo es 1.27 segundos. ¿Vale? Y velocidad inicial 11.6. Vale, vamos a obtener la velocidad inicial. ¿De qué fórmula la vamos a obtener? De esto de aquí, de esta fórmula de acá. Entonces, velocidad al cuadrado igual a 48.02 tiempo al cuadrado. Simplemente le sacamos raíz al otro lado, ¿verdad? 48.02 por 1.67 al cuadrado. Si se fijan, es esta misma. Y nos da velocidad inicial de 11.57 metros por segundo, que lo podemos aproximar a 11.6. ¿Qué es ese dato de ahí? Es de 11.6. Vaya, ¿quedó claro o tiene alguna duda? Pueden preguntar. ¿Todo bien? ¿O hay alguna duda? Ajá. ¿Todo bien? ¿O hay alguna parte que quede sin comprenderse? Pueden preguntar, si para eso estoy. ¿Cómo saqué estos ambos U. No, o sea, estos U que tenés ahí de menos 1.23 Y el 2.78. Ajá. Vale. No sé por qué nombre la conozcan. Yo la conozco por la fórmula cuadrática. O la fórmula general también. Que sería... que es la que utilizamos para resolver ecuaciones de segundo grado. Que es... A ver si se las menciono, recuerden. Es x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Entonces, este término sería a, este término sería b y este término sería c. Y siempre la fórmula cuadrática nos ofrece dos soluciones, porque todas las ecuaciones de segundo grado tienen dos soluciones. Vale, ya. Ahora, otra duda que tengan, o todo claro. Para poder continuar. Ajá, dígame. ¿O tiene alguna otra duda? Bien. Vale. Vamos con este problema. Quiero ver, permítame. Vale, ya nos faltan dos problemas, pero este prácticamente son tres. Este son dos, perdón. Vale, tenemos
En el problema 13.86 dice, ¿cuál es la posición de la bola en tiempo 1 segundo respecto a su posición en tiempo 0 segundos? Pero para resolver este problema tenemos que haber resuelto el problema 13.86. Y el problema 13.86 dice, en tiempo t igual a 0, una pelota de metal en un tanque de aceite tiene una velocidad horizontal de 2 metros por segundo en I. ¿Qué quiere decir eso? Que va hacia dirección positiva del eje X. Las componentes de la aceleración, dice, en metros por segundo al cuadrado son la aceleración X menos 1.2 velocidad en X y la aceleración en Y menos 8 menos 1.2 velocidad en Y. Ahora, la aceleración en Z, que sería el eje que es perpendicular hacia acá, por decirlo así, está saliendo de la pantalla, es menos 1.2 velocidad en Z. ¿Cuál es la velocidad de la pelota en tiempo 1 segundo? ¿Cuál es la velocidad de la pelota en tiempo 1 segundo? Vale. Solución. Los voy a acercar más porque no se ve bien. Vale. Quiero ver. Vale. Asumiendo que el efecto de la gravedad está incluido en las aceleraciones que tenemos, las ecuaciones quedan de la siguiente manera. Vale. Derivada de la velocidad en X con respecto al tiempo es la aceleración en X, ¿verdad? Menos 1.2 velocidad en X. Separando las variables e integrando, ¿qué tenemos aquí? Quiero ver. Va, este diferencial de tiempo lo pasamos al otro lado. Y la velocidad en X la pasamos a este lado para que quede diferencial de X a la izquierda con su velocidad en X. Y que el diferencial de tiempo quede al otro lado separado para poder integrar. De otra manera no podríamos integrar. Ahora, si recuerdan, ¿cuál es la integral de dx sobre x? O la integral de 1 sobre x, por decirlo así. ¿Cuál es la integral de 1 sobre x? Logaritmo natural, ¿verdad? Creo que en las fórmulas está integral de 1 sobre u es logaritmo natural de u. Vale, entonces la integral de la parte izquierda es logaritmo natural de velocidad en x. La integral de esto, de menos 1.2 es menos 1.2t. Ahora, más velocidad en x. Esta, si no me equivoco, la ponemos porque estamos integrando y es como una constante. Una constante, porque siempre que integramos necesitamos saber esa constante. Ahora, en tiempo t, la velocidad en x igual a 2. En tiempo t, la velocidad en x igual a 2. Ahora, ¿qué tenemos? Este logaritmo natural de velocidad en x está evaluado desde 2 hasta bx. Espero que me entiendan así hablado, y si no le voy a pedir a un compañero que me haga el favor de escribirlo. Vale. Logaritmo natural de bx está evaluado desde la velocidad inicial hasta la velocidad final, que son los límites de la integración. Y la velocidad inicial en el tiempo c igual a 0 es 2. Entonces nos quedaría logaritmo natural de bx menos logaritmo natural de 2. Pero, ¿cómo podemos escribir una resta de logaritmo? Simplemente lo podemos escribir como bx, vale, logaritmo natural de a menos logaritmo natural de b, lo podemos escribir como logaritmo natural de a sobre b.
Esa es otra propiedad de los logaritmos. En este caso nos quedaría esto de acá. Y el tiempo menos 1.2 lo evaluamos en tiempo t y en tiempo 0. Menos 1.2t menos 1.2 por 0, eso se elimina, ¿verdad? ¿Entendieron esta parte? ¿Entendieron esta parte? Y si no, le voy a pedir al compañero que lo escriba. Pues no mucho. No mucho. Vaya, no sé si nos podrías hacer el favor otra vez. Dale, está bien. Sí, recordás esa propiedad de los logaritmos, ¿verdad? La de los logaritmos. Sí. No mucho, no me recuerdo. Vaya, vaya, voy a... Vaya, como no te acordás, lo voy a buscar en el navegador y se lo puedo enseñar. Permítanme, ya encontré. Permítame, también estoy buscando las integrales. Quiero ver. Mm, Vaya, ya encontré. Vaya, voy a dejar de presentar para poder presentar en el navegador. Vaya. Ahora están viendo el navegador, ¿verdad? No sé si ahora ven
en esta pestaña las propiedades de los logaritmos? Sí, se ve. Vaya, entonces esta es la propiedad que les estaba diciendo, que el logaritmo de a sobre b igual al logaritmo de a menos logaritmo de b, y nos da un ejemplo. Logaritmo de x medio igual al logaritmo de x menos logaritmo de 2. Y esto es lo de las integrales, que al integrar una función nos daba esto, evaluado de a hasta b, entonces es la función de b menos la función de a. En este caso, ahora permítanme, voy a pasarme el documento ahora. Vale, pues si lo ven, va. Sí, Vale, en este caso nos quedaba logaritmo natural de bx. Esta era la función f mayúscula y estaba igualado desde velocidad inicial hasta la velocidad final, que sería bx. Entonces nos quedaba logaritmo natural de bx menos logaritmo natural de 2. Ahora, logaritmo natural de bx menos logaritmo natural de 2, que es logaritmo natural de bx sobre 2. ¿Vale? Eso es lo que hicimos en este paso. Hoy sí creo que quedó claro, ¿va? Vale. Creo que sí quedó claro, ¿va? Hola. Vale. Ahora, ah, vale, lo que necesitamos es despejar esta velocidad en x, pero está dentro del logaritmo natural. Entonces, ¿qué hacemos? Ese logaritmo natural de px sobre 2 lo utilizamos como el exponente de base e de Euler. Esto. Entonces, aquí nos quedaría e elevado al logaritmo natural de bx sobre 2 igual a e elevado a la menos 1.2t. Tenemos después, como e con logaritmo natural se cancela, solo nos quedaría la parte interna, bx sobre 2. Este 2 está dividiendo, lo pasamos al otro lado a multiplicar. Nos quedaría bx igual a 2e elevado a la menos 1.2t. Vaya, creo que se entendió esto, ¿verdad? O si no, les busco también cómo es que se despejó. Ustedes díganme. Ajá. Ajá. Vaya, lo voy a mostrar. Solo que me permiten, por favor.
Es una propiedad de los logaritmos también. Mira, ya no tiene arreglo este barrio. Pero como arreglo. Ah, bueno. De la forma de escapar. No, ya hay algo importante de escapar. Vaya. Vaya. Pueden verlo aquí. Propiedades de los logaritmos, ¿ves? En este caso, lo a elevado al logaritmo base a de x es igual a x. Esto es como decirlo de forma general, por decirlo así. Entonces, si la a es e, entonces nosotros sabemos que el logaritmo natural es un logaritmo, pero con base e, que sería e igual al logaritmo natural, e elevado al logaritmo natural de x igual a x. Lo mismo pasa con 10 elevado al logaritmo de x. Es el mismo x porque los logaritmos son en base a 10. Vaya, de ahí surge lo que teníamos. Eso fue lo que hicimos para despejar la parte que estaba dentro del logaritmo. Fija, ¿qué logramos? ¿Qué logramos al utilizar e y el exponente como logaritmo? Lo que logramos es despejar el x. Vaya, voy a pasarme al documento. Vale. Vaya, ahora se está mostrando. Entonces, e elevado al logaritmo natural de bx sobre 2 nos dio bx sobre 2. Al otro lado nos quedó e elevado a la menos 1.2 por t. Este 2 no lo queríamos acá porque necesitamos de tener solo bx despejado, entonces lo pasamos a multiplicar. Y así fue como llegamos a esto. Vaya. ¿Quedó claro o lo vuelvo a explicar? Ajá. Ajá, quedó claro. Bye. Bien. Me alegra. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a con la velocidad de y. Vamos a obtener ahora la fórmula de la velocidad de y. Tenemos esto. Este dato era lo que nos daba, una ecuación de la aceleración en y. Entonces, híjole, esta parte es una sustitución. Mejor al terminar el refuerzo se la voy a enviar al grupo. O ahorita, si me permiten, les tomo foto ahorita.
Vaya, ¿por qué vamos a hacer una sustitución? Porque si se fijan nos queda, por simplificarlo, sabíamos que la integral de dx sobre x era el logaritmo natural, ¿verdad? Pero aquí en este caso no tenemos eso. Tenemos db sobre unos números que si no estuviera esto, simplemente fuera el logaritmo natural de by, pero esto nos estorba. Entonces, ¿qué hacemos? Una sustitución. La sustitución es la siguiente, ahí se lo pueden enviar. Vaya, revisen ahí en el grupo. Vaya, hoy sí ya se acuerdan de eso, ¿va? Que sustituyamos por u y encontramos el diferencial de u. Entonces el diferencial de u es diferencial de y, diferencial de velocidad y. Ahora podemos integrar de la siguiente manera. Ya les voy a enviar fotos. ¿Vale? La integral de diferencial de u sobre u es logaritmo natural de u elevado de 0 a velocidad en y. Entonces, después de haber integrado, ¿qué hacemos? Simplemente volvemos a sustituir u ahí, en lo que teníamos. Tenemos logaritmo natural de 8 sobre 1.2 más by igual a menos 1.2 por t más esta velocidad en y, que esta velocidad en y es como la constante que obtenemos después de haber integrado. Ahora, en tiempo t igual a 0, velocidad en y igual a 0. Entonces esto se va a eliminar, ¿verdad? Eso se eliminaría. Y aquí nos dio 1, pero ese 1 ¿de dónde surge? Les voy a volver a enviar fotos. Ahora quiero ver. Vaya, si revisan ahí, pueden apreciar que ese 1 surge de 8 sobre 1.2 sobre 8 sobre 1.2. Ahí previamente volvimos a aplicar la propiedad de los logaritmos, que una resta de logaritmos se puede escribir como un logaritmo que adentro tenga la división de los términos de los logaritmos individuales. Vaya, hasta ahorita todo bien con esto, ¿verdad?
Vale, todo bien, bien. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora otra vez? Lo que hacemos es usar todo con una base E, ¿verdad? Les voy a enviar foto otra vez. Tenemos que E elevado al logaritmo natural de 1 más 1.2 sobre 8 por Y solo nos da esto de aquí, igual a E elevado a la menos 1.2t, pero este 1 en este caso está sumando, lo podemos restar, y el 8 que está dividiendo lo podemos multiplicar, y el 1.2 que está multiplicando lo podemos dividir, y así fue como despejamos la velocidad en Y. Vaya, asumo que esa parte sí se entiende. Ahora, para la velocidad en z, tenemos la aceleración z menos 1.2 vz. Vale, menos 1.2 vz. Ahora, uy, perdón. Vale. Para esto, obtenemos lo siguiente. Después de haber integrado, tenemos logaritmo natural de vz igual a 1.2t más la velocidad inicial de z. Después despejamos siempre velocidad en z y nos dio esto de parte de aquí. La verdad, yo lo hice, pero este vz no sé por qué queda en el pues sí, ya sé por qué. Ahorita me acabo de ocurrir. Ya me acabo. Ya, permítanme. Vale, miren. Si se fijan aquí, este 2 queda multiplicando E, ¿verdad? Que esto era Vx sobre 2. Entonces, este Vz quedaba multiplicando aquí, porque teníamos logaritmo natural de Vz minúscula sobre Vz mayúscula. Para el tiempo t igual 0, este Vz es 0, entonces esto, ahora 0 por cualquier número nos va a dar 0, ¿verdad? Entonces la velocidad en z es 0. Para el tiempo 1 segundo tenemos lo siguiente. Después tenemos las ecuaciones que para x era 2e a la menos 1.2, nos dio 0.6 metros por segundo. Ahora, para la velocidad en y, menos 8 sobre, si no me equivoco, esto es 1.2 por 1 elevado 1 menos e elevado a la 1.2, nos dio menos 4.26 metros por segundo. Ahora, ¿qué podemos decir de la velocidad? Que la velocidad tiene dos componentes, una componente en x y una componente en y. La componente y es negativa en este caso. Y así fue como llegamos a esto, a lo que nos pedía el ejercicio de que cuál es la velocidad de la pelota en tiempo 1 segundo. Si ustedes gustan, estas componentes las pueden encontrarle su magnitud, que sería raíz cuadrada de 0.6 al cuadrado más 4.6 al cuadrado. Vale. Creo que hasta ahorita se entiende, ¿verdad? Lo que hicieron solo fue operar los números.
En este caso, la velocidad y nos dio esta ecuación, solo le sustituyeron el tiempo un segundo ahí. Y para la velocidad en x igual, el tiempo lo sustituyeron ahí. Vayan, si todo quedó claro, voy a seguir con el siguiente ejercicio y si no, pregunten ahorita. ¿Tienen alguna duda? Puedo volver a explicar la parte donde tengan dudas. Ajá. Quedó todo claro. ¿O tienen alguna duda? Pregunten. No me voy a enojar por eso. Vaya, entonces, como nadie pregunta, voy a asumir que todo está bien. Ahora, dice, en el problema 13.86, ¿cuál es la posición de la pelota en tiempo t un segundo relativo a la posición cuando el tiempo es 0? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Teníamos estas ecuaciones y con su... Ahora lo que hicimos, estas eran las ecuaciones de la velocidad. ¿Qué hicimos ahora? Otra vez volvimos a integrar para obtener las ecuaciones de la posición, sumándole las constantes. En este caso lo representan como Cx, antes lo representaban como Vx mayúscula. Ahora, para encontrar esa constante, en el tiempo t0, la posición también es 0. Entonces tenemos esto. Quiero ver. Sí. Este 1 surge de haber evaluado en los límites, que el límite era 0 y la otra era... El otro era t. Vale. Ya tenemos esta ecuación. Ahora, para el desplazamiento y, teníamos esto, después de haber integrado nos dio esta ecuación. Ahora, con los límites, dije bien, ambas son distintas, porque es después de haber evaluado. Se podría decir que esta constante es lo nuevo que nos surgió aquí, que sería el menos un doceavo. Es lo nuevo que nos surgió. Ahora, tenemos que la velocidad 0 y la velocidad era 0 en el eje Z, entonces por lo tanto el desplazamiento Z es 0. Y que para tiempo 1 segundo también el desplazamiento en Z también va a ser 0. Ahora, ¿qué hicimos aquí? Simplemente sustituimos los datos de tiempo 1 segundo para ambas ecuaciones de la desplazamiento en X y en Y obtenemos lo siguiente, esto. En el caso de que el desplazamiento en X no hubiera sido 0, hubiéramos hecho este desplazamiento menos el desplazamiento en X. Pero como ya teníamos que en tiempo 0 el desplazamiento en X era 0, o sea que este mismo va a ser este de acá. Lo mismo con el otro. Y ahí llegamos a la respuesta. Este es el desplazamiento de la bola metálica relativo de tiempo 1 segundo respecto al tiempo de 0 segundos.
Vaya, esto es más de lo mismo que teníamos anteriormente. Sí, si prefieren, después les puedo enviar resuelto esta parte y la parte del ejercicio anterior, si gustan. Ahora, vamos con el último problema. Dice, las componentes de aceleración de un punto son la aceleración x menos 4 coseno de 2 veces tiempo y la aceleración en y es menos 4 por el seno de 2 veces el tiempo. La aceleración en z es 0 en tiempo t igual a 0. Esas condiciones son las condiciones iniciales. Vaya, en tiempo t igual a 0, la posición de y velocidad son i y la velocidad es 2j. Demuestre que la magnitud de la velocidad es constante, literal A, literal B. Los vectores de velocidad y de aceleración son perpendiculares. Literal C, la magnitud de la aceleración es constante y señala hacia el origen. Y literal D, la trayectoria de un punto en un círculo se concentra en el origen. Vale. Esto es lo mismo solo que en inglés. Ahora, de las ecuaciones tenemos lo siguiente. De la aceleración x podemos integrar y obtenemos esto con su respectiva constante, pero para encontrar las constantes sustituimos las condiciones, entonces nos da que esa constante es 0. Ahora, para la posición volvemos a integrar esto y nos da la posición es igual a coseno de 2 veces el tiempo más su constante, pero en tiempo 0 la posición es 1. Entonces, coseno, 1 igual a coseno de 2t. Coseno de 2 por 0. Si no me equivoco, el coseno de 0 va a ser 1. Entonces, 1 igual a 1. 1 menos 1, 0. Por eso esta constante nos da 0. Ahora, vamos con encontrar la fórmula de la velocidad y la fórmula de posición para el eje Y. Ahora, la aceleración en Y es menos 4 veces seno de 2t. Ahora tenemos la velocidad en Y, que es 2 veces coseno de 2t, más la constante By. En tiempo 0, By igual a 2. Entonces tenemos que sustituimos esto de acá. 2 igual a 2 veces coseno de 2t. Coseno de 2 por 0, ya había dicho que es 1. Multiplicamos por 2, nos da 2 igual a 2, más By. Entonces 2 menos 2 igual a By. 2 menos 2, 0 igual a By. Por eso, esta By es 0. Ahora, para encontrar la del desplazamiento, simplemente otra vez tenemos que integrar esta, perdón. Obtenemos que el desplazamiento es seno de 2 veces t. Ahora, en tiempo 0, el desplazamiento es 0 y obtenemos otra vez que la constante es 0. Ahora, para la aceleración z y en las condiciones iniciales tenemos que la velocidad z es 0, por lo tanto desplazamiento z va a ser 0. La magnitud de la velocidad es, la raíz cuadrada de las dos componentes de la suma de las dos componentes elevados al cuadrado. Pero este cuadrado lo podemos distribuir, nos quedaría menos 2 al cuadrado por seno de 2t al cuadrado, más 2 al cuadrado por el coseno de 2t al cuadrado. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 4. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 4. Entonces eso lo podemos sacar como factor común. Nos quedaría 4
igual a la suma de seno de 2t al cuadrado más coseno de 2t al cuadrado. Entonces, pero ¿qué pasa con eso? Que resulta que coseno de teta al cuadrado más seno de teta al cuadrado es igual a 1. Esa es una propiedad trigonométrica. Después les puedo enviar esa foto al grupo de esa propiedad trigonométrica. O si me permiten, voy a buscar aquí. Voy a buscar aquí cómo surgió eso. Quiero ver. Les voy a volver a enviar aquí. Vaya, aquí tenemos. Busquen las propiedades trigonométricas y se van a dar cuenta de que la suma del seno al cuadrado más el coseno al cuadrado es igual a 1. Vaya. Ahí ya envié de donde surge eje 2. Va, ¿qué nos pedía el primer literal? Dice, demuestre que la magnitud de la velocidad es constante. ¿Y qué podemos decir? Que el 2 es constante, entonces ahí queda demostrado. Ahora, literal B, los vectores de velocidad y de aceleración son perpendiculares. Ahora, el vector velocidad es este de aquí y el vector de aceleración es este de aquí. Entonces, también, si decimos que el producto punto entre dos vectores es 0, ¿qué podemos decir? Que el ángulo entre esos dos vectores es de 90 grados o que los dos vectores son perpendiculares. Entonces, lo que hacemos es multiplicar cada componente individualmente por su contraparte. Por ejemplo, menos 2 seno de 2t por menos 4 coseno de 2t más 2 coseno de 2t por menos 4 seno de 2t. Ahora, menos 2 por 4, menos 2 por menos 4 nos da más 8. Ahora, 2 por menos 4 nos da menos 8. Entonces, seno por coseno nos quedaría aquí 8 menos 8 y eso nos da 0. Entonces, ahí queda demostrado que la aceleración y la velocidad son perpendiculares entre sí. Ahora, encontrar la magnitud de la aceleración. Otra vez nos topamos con lo mismo, si se fijan, solo que ahora nos queda este 2 y en este caso nos queda 4. Ahora, coseno cuadrado y seno al cuadrado, la suma de ellos dos nos da 1. Ya habíamos sacado factor común 4. Entonces, nos queda raíz de 4 al cuadrado es 4. Esa es una constante. ¿Vale? Dice la magnitud de la aceleración es constante y señala hacia el origen. Vale. Vamos a hacer lo siguiente. La aceleración la tenemos en sus componentes, pero estas componentes no son unitarias, por decirlo así. Entonces, hacemos lo siguiente. Esto, cada término lo dividimos entre su magnitud, que es 4, y nos da menos i por el coseno de 2t, menos j por el seno de 2t. Como son negativos, ¿qué podemos decir? Que apuntan hacia el origen. Están apuntando hacia el origen. La aceleración apunta hacia el origen. Vale. El último literal dice: la trayectoria del punto es un círculo con su centro en el origen. Vale. ¿Qué tenemos? Vale, la ecuación de un círculo es
x cuadrado, que va, la ecuación de un círculo con su centro en el origen es x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. En este caso, podemos decir que esta es la de la trayectoria en x y esta es la de trayectoria en y. Sabemos que coseno de teta al cuadrado más seno de teta al cuadrado es 1. Entonces nos cumple que esto es esto y esto es esta parte de acá. Nos cumple que da 1. Entonces ahí se satisface que la trayectoria de la partícula es un círculo con su centro en el origen y de radio 1. Vaya, ahí llegaría este ejercicio y también el refuerzo.